Reciban un cordial saludo en nombre del Centro de Estudios de Salud Colectiva y Derecho a la Vida de la Universidad Bolivariana de Venezuela, el CESA-CODEVI. Les saluda su directora, Rosicar Mata, y les invitamos a que compartan con nosotros y nosotras esta mesa sobre Venezuela, salud colectiva en insurgencia contra el COVID-19, en el marco de la cuarta conferencia Claxo Venezuela. Empezamos esta mesa con una ponencia titulada La política de salud y el enfoque de salud colectiva a cargo de Rosicar Mata, directora del CESA-CODEVI. Seguidamente, una ponencia sobre la situación y abordaje del COVID-19 en la República Bolivariana de Venezuela a cargo de la doctora María Esperanza Martínez, directora de Políticas Públicas del Ministerio del Poder Popular para la Salud. Seguidamente, una ponencia denominada Respuesta científico-técnica en salud ante la pandemia a cargo del ingeniero Leonel Párica, secretario del Consejo Científico Tecnológico de Miranda. Le sigue una ponencia, la Universidad Venezolana en la lucha contra la pandemia, a cargo de la doctora Anabel Villarroel, viceministra de Gestión Educativa del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria. Le sigue una ponencia denominada Pandemia Política, la política exterior de los Estados Unidos y sus medidas coercitivas unilaterales potenciadoras de la COVID-19 y sus efectos sobre el acceso a medicamentos esenciales, a cargo del ingeniero Ramón Ernesto Perdomo, presidente del Motor Farmacéutico. Por último, una ponencia titulada Poder Popular y Prácticas Insurgentes frente al COVID-19 a cargo de la licenciada Yajaira Machado, la licenciada Yenixa Negrín y el doctor Emilio Silva, todos de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Esta mesa fue concebida en Venezuela. La respuesta a la pandemia dirige la atención y los esfuerzos a la salud aproximándose a concepciones más cercanas a la salud colectiva, toda vez que se integran, además de las acciones en el ámbito clínico, el conjunto de prácticas sociales que involucran la gestión, la formación y la circulación de saberes y conocimientos populares y sus prácticas. Esto supone una aproximación más allá de los límites restrictivos de la salud pública tradicional y contribuye a la consolidación de otras formas y racionalidades de organización del Estado. Es por ello que quisimos en esta mesa, a partir de los aportes de distintos actores que hacen vida en diversos campos de cada una de estas prácticas sociales, construir una visión consolidada de todo aquello cuanto se realiza para el combate a la pandemia en Venezuela. Venezuela, salud colectiva en insurgencia contra el COVID-19. A partir del marco analítico de la salud colectiva, estaremos abordando el manejo de la pandemia en Venezuela. De acuerdo con ello, estaremos revisando el estado y la política pública en pandemia, el proceso de salud-enfermedad, las prácticas sociales de salud y la educación durante la pandemia, organizadas social y culturalmente, la organización social y el poder popular en pandemia. A partir de esta construcción, incorporamos en este campo de saberes y prácticas los aportes que realizan los sujetos desde una visión contrahegemónica de la salud. Venezuela ha abordado el manejo de la pandemia, manteniéndose dentro del horizonte de la ética para la vida, reforzando el rol del Estado y su actuación en la garantía del derecho a la misma, privilegiando así con sus acciones la preservación de la especie humana. En la República Bolivariana de Venezuela, inmediatamente después que la OMS declarara la pandemia en el 11 de marzo del 2020, y a partir del decreto 4160 de fecha 13 de marzo de 2020 se decreta el estado de alarma en todo el territorio nacional para con ello atender las circunstancias de orden social que ponen gravemente en riesgo la salud pública y la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas, y se adoptan medidas urgentes, efectivas y necesarias de protección y preservación de la salud de la población venezolana. Se instala una comisión presidencial y se dirigen esfuerzos y recursos subordinados a los intereses de la salud de la población. La política de salud se ha constituido en vector de fuerza para el abordaje del proceso de salud-enfermedad del colectivo y las prácticas, las cuales incluyen la formación, la producción, la gestión de servicios del Sistema Público Nacional de Salud y las prácticas populares de salud. La política pública se reorganiza en función de la salud y la población y la preservación de la vida, teniendo como prioridad el combate contra el COVID-19. Y esto se hace en medio de la complejidad de abordar las determinaciones sociales de la salud, que resultan complejas no tanto por el contexto global de recesión económica, sino más bien por el secuestro de nuestros recursos económicos que ya superan los 30.000 millones de dólares. Este tipo de actos vandálicos ha comprometido severamente el acceso de alimentos y medicinas y ha afectado indiscutiblemente los avances obtenidos mediante las políticas sociales.
El nivel más general de las determinaciones en salud lo entendemos a partir de la comprensión geopolítica y la respuesta internacional a la pandemia, que se ha visto atravesada por dos dimensiones que hacen parte de una misma realidad. El asedio al que somos sometidos se plantea en el tablero internacional, en el que se confrontan las potencias mundiales y la teleología que éstas persiguen, la cual va desde verdaderas relaciones internacionales y de cooperación, solidaridad y reciprocidad, hasta el darwinismo y el malthusianismo. Igualmente, se reafirman lazos de cooperación entre países que, al igual que Venezuela, son el blanco de las pretensiones imperiales. Al momento de considerar cómo ha sido el proceso de salud-enfermedad en la pandemia, tenemos que revisar la producción y distribución de la pandemia y sus determinaciones considerando las desigualdades sociales. Desde la aparición del primer caso, la curva epidemiológica del COVID entre los meses de junio y agosto mostró su mayor pico de ascenso. Las acciones tomadas han permitido que desde el mes de septiembre, la curva epidemiológica en Venezuela alcanzara una meseta y para el 24 de octubre, la fecha en la cual se graba esta conferencia, el porcentaje de letalidad se ubicaba en 0,86% y la tasa de mortalidad en 2,70 muertes por cada 100.000 habitantes. Aún cuando existe un énfasis en las medidas de control y erradicación del virus, en tanto una entidad biológica, las prácticas sociales han permitido revelar la expresión de la determinación social de la salud y la participación de la organización colectiva en el combate a la pandemia, sin lo cual no se hubiesen podido alcanzar los resultados actuales. En cuanto a la concepción de salud y los modelos explicativos surgidos en el manejo de la pandemia en Venezuela, ciertamente se ha tenido la prioridad del manejo biológico de la pandemia, pero de igual forma, a nivel de la configuración de los elementos subjetivos que participan en las concepciones de salud, también se ha dado relevancia a la atención de las determinaciones sociales de la salud, a la cual está vinculada toda la política social integral que de forma matricial se recoge en el Plan de la Patria. El buen vivir en insurgencia contra el COVID nos lleva a resguardar y poner el énfasis en el espacio de construcción social, material y subjetiva que garantiza la organización de las prioridades humanas y que permite avanzar hacia la preservación de la vida planetaria, tal como lo sostiene nuestra cosmogonía originaria. Al considerar las prácticas sociales de salud y educación durante la pandemia, organizadas social y culturalmente, vemos que en este punto se aborda la creación y distribución de la subjetividad en distintos ámbitos de la formación social y cómo éstas se expresan en la gestión. Durante la pandemia, también se crea, se recrea, se produce y se reproducen nuevas subjetividades que convergen con pensamientos, saberes, tecnologías y conocimientos en torno al proceso de salud-enfermedad. Venezuela, como el mundo entero, experimenta también el fenómeno de la infodemia, pero nuevamente agravada, teniendo en cuenta que las corporaciones de prensa nacional e internacional no han cedido en su cerco mediático que impide dar a conocer los resultados del manejo en Venezuela y las cifras que a la fecha exhibe. Esto lo consideramos porque esa circulación de conocimientos evidentemente que permea la construcción de esos saberes y de esas prácticas. La gestión de la pandemia también ha abordado el campo tecnológico y biotecnológico. Resultan importantes los esfuerzos en este campo puestos al servicio de la atención de la pandemia. La figura del Consejo Científico Tecnológico ha jugado un papel importante en brindar los aportes al plan de lucha anti-COVID, planteándose potenciar, gestionar y contribuir con las actividades y acciones orientadas a materializar la construcción de una red de actores desde el sector científico, tecnológico, educativo e industrial. En este proceso se ha favorecido la interacción de las redes de actores con las capacidades institucionales instaladas y operativas desde una realidad regional y local, a partir de un proceso educativo colectivo y en el contexto científico, tecnológico, innovador y productivo. Vemos cómo en el caso específico de la vacuna es uno de los campos donde confluyen ese orden geopolítico que hacíamos referencia anteriormente y el avance tecnológico. Debe destacarse que en el manejo de la pandemia, en la gestión del manejo de la pandemia a nivel institucional, se ha intentado mantener los alcances
que se han tenido a través del proceso revolucionario con las políticas sociales, de lo cual la educación es uno de los más destacados. Por una parte, preservar el derecho a la educación, pero también la educación como pilar fundamental en la gestión de la pandemia a través de la formación y acción del talento formal e institucional. Los planes Cada Familia una Escuela y Universidad en Casa han realizado encomiables esfuerzos a los fines de garantizar el derecho a la educación y preservar estos logros educativos, a pesar del asedio se nos ha impuesto. En el marco del Plan José Gregorio Hernández, los Ministerios del Poder Popular para la Salud y el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria han incorporado a el proceso de atención a los estudiantes pertenecientes a los últimos años de carreras o programas de formación de grado en medicina integral comunitaria y enfermería integral comunitaria, llevando con ello, además de la pertinencia universitaria, este proceso docente asistencial que ha sido clave para la respuesta en los servicios. Gracias a la adopción de políticas adecuadas, a la disciplina de la población y a la solidaridad de los países aliados, hoy se pueden reportar resultados contundentes, como que el 94% de la población contagiada ya está recuperada. Ello es gracias a que Venezuela es uno de los pocos países que brinda gratuitamente el tratamiento diferenciado de acuerdo a la condición de los pacientes, sean estos asintomáticos, sintomáticos leves, sintomáticos moderados o sintomáticos graves. La medida de aislamiento de los pacientes asintomáticos ha sido asertiva y gracias a la adopción de esta y otras medidas, el país ha logrado mitigar los devastadores efectos de la pandemia. En el transcurso de ese tiempo, desde marzo pasado hasta la actualidad, igualmente se ha aumentado la capacidad de hospitalización y de terapia intensiva en lo público, lo mismo que la utilización de camas de acuerdo con el sector privado. Importante destacar que el 98% de los casos activos registrados son atendidos en el Sistema Público Nacional de Salud. Se ha dado la inmediata masificación del acceso gratuito a pruebas diagnósticas y tratamiento que ya superan los 2.023.000 pruebas, lo que implica alrededor de 71.200 pruebas por millón de habitantes. Para ello, el Poder Popular y la Unión Cívico-Militar han servido de soporte fundamental. Esto nos lleva a considerar también dentro del modelo explicativo de la salud colectiva el papel que juega la organización social y el poder popular en la pandemia. El solidario buen vivir insurge a través de propuestas de mitigación de los efectos de la extensión del aislamiento en diversas dimensiones de la vida cotidiana, en las que se crean un conjunto de actividades para que los sujetos puedan reproducirse a sí mismos como particulares y a la vez dentro del lugar que ocupan en la división del trabajo. Esto es una prioridad porque la crisis del capitalismo, del que la crisis sanitaria es también consecuencia, buscará los reacomodos con impactos casi siempre negativos en la fuerza de trabajo a nivel mundial, en condiciones altamente eficientes y apreciables bajo los formatos que ciertamente impone la mal llamada nueva normalidad. Ello impone, en el contexto nacional, abordar el costo físico, el manejo emocional, la organización y la reorganización de la producción y la reproducción de la vida, así como la subsunción de derechos individuales y colectivos en el espacio de confinamiento, superando meramente las relaciones productivas. Así, el poder popular, bajo otra lógica de organización social, ha sido clave para temas como la distribución de los alimentos, insumos como el gas, organización de la vida en confinamiento dentro de la comunidad para minimizar los impactos que así se producen. En estas formas de organización de la vida cotidiana también ya es característico el que insurjan nuevas prácticas que vienen a partir de la constatación de la voluntad de vida que prevalece en la población venezolana a pesar de la asfixia y del bloqueo imperial al cual estamos siendo sometidos. No menos importante, la política dirigida a la atención del regreso y recibimiento de los connacionales, asumiendo la reinserción en el territorio y las vidas de las familias, sosteniendo sobre todo los principios de una ética migratoria de frontera, compasiva y de derechos humanos, cuya dimensión profunda y cuyo estado de las cosas, y particularmente lo xenofóbico, aunado a la delincuencia organizada, reportada por los propios connacionales migrantes, ha sido otro elemento a superar en nombre de la paz interna y continental. En países como Colombia y Brasil, las precarias medidas adoptadas por esos gobiernos neoliberales han dejado desasistidos a nuestros connacionales y a sus propias poblaciones. En Venezuela, a través de un conjunto de políticas públicas, se han realizado encomiables esfuerzos para atender y mitigar los efectos de la COVID-19 sobre la salud de la población, a la par de promover la búsqueda de alternativas que permitan garantizar el goce pleno de los derechos previstos en la Constitución
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en aras de avanzar a la consolidación de los objetivos históricos delimitados y anticipados con anterioridad en el Plan de la Patria, y cuya necesidad de realización se reafirma al calor del debate mundial por un nuevo modelo civilizatorio. Obtener los actuales resultados ha sido en sí mismo una proeza que ha permitido evidenciar que la convicción y autodeterminación del Estado venezolano por poner al centro la vida es un imperativo ético en el que se reafirma el proyecto de sociedad. Más aún, implementar todas esas políticas en medio de un feroz asedio puede solo ser catalogado como heroicidad. No obstante, lejos de ser reconocido, seguimos bajo el brutal cerco comunicacional y el vilipendio y las falsas noticias en la que despiadadamente se pretende fabricar un fraudulento historial en el que se sustenten argumentos de un supuesto Estado fallido y violador de derechos humanos que conduzcan a procesos judiciales internacionales u otras medidas vandálicas con las que se pueda operar la verdadera institucionalidad, que no es otra que hacerse del poder y del control sobre los recursos de los que dispone la nación. Por el contrario, Venezuela no solo se plantea continuar la contención de los procesos de infección y controlar eficazmente los riesgos de la epidemia relacionados con el COVID-19, sino que se mantiene firme en la convicción y determinación de proteger y garantizar los derechos a la vida, la salud, la alimentación y la seguridad ciudadana, sin excluir todos aquellos otros derechos reivindicados para las venezolanas y los venezolanos por parte de la Revolución Bolivariana. En ese mismo sentido, y no menos importante, nuestra República Bolivariana de Venezuela ha abordado pacíficamente el necesario estado de alarma, incorporando todos los sectores de la vida nacional, haciéndose énfasis en la protección de la población por encima de la atención de los objetivos económicos, sin que por ello se hayan desatendido las difíciles circunstancias materiales concomitantes a la situación de bloqueo económico y guerra económica que desde 2014 ha arreciado en el país. Es por ello que se ha planteado el esquema de flexibilización 7x7 a los fines de entender los objetivos económicos que generen las condiciones objetivas para seguir atendiendo la salud. En medio de estos escenarios, Venezuela ha mantenido medidas de ayuda socioeconómica excepcionales, tales como la suspensión del pago de arrendamiento de la vivienda principal y otros pagos de servicio, el mantenimiento de las políticas para garantizar la seguridad alimentaria, la inamovilidad laboral, el subsidio directo a través de los bonos del carnet de la patria. Aunado a ello, las respuestas de las comunidades organizadas también acompañaban el desarrollo de todas estas acciones. Así, Venezuela no solamente resiste, sino que insurge contra el COVID-19. Muchísimas gracias por su atención. Saludos a todos y todas que nos escuchan. Esta presentación es sobre la situación y el abordaje del COVID-19 en la República Bolivariana de Venezuela. En esta lámina estamos presentando algunos datos del comportamiento de la pandemia en nuestro país. En Venezuela los primeros casos se registraron el 13 de marzo y en esta gráfica observamos el comportamiento de los casos confirmados diarios hasta el 28 de octubre. Venezuela ha logrado mantener la curva epidémica aplanada. No hemos tenido nunca un comportamiento de tipo exponencial, de manera que hemos logrado mantener una situación epidemiológica en la cual los servicios no se han visto ni rebasados, mucho menos colapsados, y hemos podido dar atención al 100% de las personas que lo han necesitado durante la pandemia de COVID, ¿no? Tenemos además de eso una baja letalidad que indica eso, la atención universal oportuna, y una alta tasa de recuperación, ¿verdad? Además, en las últimas semanas vemos una tendencia al descenso y la proporción de casos recuperados supera de manera importante a los casos activos. Un elemento que queremos mostrar aquí es que hacia el mes de junio hubo un incremento en el número de casos diarios relacionado con la aceleración del retorno de venezolanos al país, que se convirtió o se comportó como un vector de contagio que luego generó el incremento de los casos de transmisión comunitaria. Ahí hay una proporción de estas personas que retornaron, que fueron atendidas de manera integral y se cumplieron todas las medidas sanitarias, pero también hubo grupos de personas que ingresaron de manera ilegal, cuyo control pues fue mucho más difícil, ¿no? Ahí ustedes observan que hacia el 12 de agosto tuvimos el número diario de casos más alto y luego ven el descenso. Además hemos logrado realizar 68.153 pruebas diagnósticas por millón de habitantes de manera desconcentrada,
privada, en las comunidades, cercana a la gente y por supuesto gratuita. Esta es una lámina muy resumida de las características o los aspectos clave de lo que ha sido la estrategia para enfrentar la pandemia en Venezuela. Vamos a comentar algunos, los más importantes. En principio, el primero, pues, la preparación temprana de que se tuvo noticia en el mundo de la epidemia, ¿no? Importante porque se asumió directamente como una responsabilidad del Estado proteger a la población. Se creó el Consejo Presidencial para la Prevención y Atención de la COVID-19 y se puso al frente el propio presidente Nicolás Maduro, que informa diariamente a la población acerca de la evolución de la epidemia, ¿no? Y se aplicaron medidas rápidas cuando aparecieron los 2 primeros casos. Se elaboraron y difundieron la Guía Nacional de Manejo, normas de atención, información a la población, se prepararon los sistemas de vigilancia epidemiológica, los establecimientos de salud, toda la red de atención primaria como hospitalaria. Aquí es importante comentar que una de las cosas que demostró la pandemia es que solo los países que han invertido y se han esforzado con sus propios recursos y con cooperación solidaria a desarrollar sus redes de atención primaria son los que pueden atender esta situación con éxito, ¿no? Se hizo también una coordinación con el sector privado de la salud y el sector hotelero. Se implementaron los hoteles sanitarios para albergar a pacientes asintomáticos y detectar precozmente cualquier posible complicación, especialmente con aquellas personas con riesgo. Se ofreció en todo el territorio nacional el acceso al diagnóstico y tratamiento gratuito, incluyendo esquemas profilácticos, el primer nivel de atención fortalecido, articulado con la comunidad. Se utilizó una plataforma tecnológica que ya viene siendo desarrollada para la protección social de la población venezolana, que es el sistema Patria, y se hizo una encuesta de morbilidad que respondieron más de 18 millones de personas. Se implementaron los puestos de atención social integral en la frontera, se desarrollaron medidas especiales para la protección social y económica de la población en cuarentena, se desarrollaron mecanismos de cooperación internacional solidaria muy importantes para enfrentar la imposibilidad de traer al país los insumos necesarios para enfrentar la pandemia. Se ha desarrollado la investigación científica y tecnológica sobre COVID-19. Venezuela secuenció el virus que circula en el país, el SARS-CoV-2 que circula en el país y otros virus circulantes. Está investigando sobre principios activos para nuevos fármacos, ha producido equipos de ventilación, etc. Y además estamos incorporados a un proceso de trabajo para avanzar hacia la vacunación con Cuba, Rusia, China y el mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud. Ahora voy a comentar un poco más sobre el asunto de por qué este éxito en Venezuela. Por supuesto que los enemigos del país insisten en decir que las cifras que presentamos no son ciertas, que no son completas, etc. Es importante señalar, primero, que las cifras que nosotros presentamos son presentadas en los sistemas de información internacional, en la Organización Mundial de la Salud. La Organización Panamericana de la Salud trabaja en el país de la mano con el Ministerio del Poder Popular para la Salud. El Sistema de Naciones Unidas completo, todas sus agencias están también con nosotros revisando las cifras. Pero además de eso, un hecho, digamos, de carácter, digamos, de general. Si eso fuera así, sería imposible de ocultar. Las personas estarían haciendo colas en los trenes respiratorios como nos ocurrió en el momento de pico de la pandemia. Tendríamos todas las camas hospitalarias ocupadas. Nos ocurrió también. Y en este momento nosotros observamos que los centros de triaje respiratorio, los hospitales de campaña, etcétera, pues tienen menos afluencia. Igualmente, pues las defunciones se han reducido. Entonces son elementos que son inocultables, ¿no? Y además, si uno se camina por una comunidad real, verdadera, pues va a encontrar su consultorio popular, va a encontrar su comunidad organizada, va a encontrar a los equipos haciendo el casa a casa, sus pruebas rápidas, sus confirmaciones con PCR y su atención pues integral con todas las medidas requeridas. Como decíamos antes, la pandemia no llega a un vacío. Venezuela, desde la Constitución de 1999, consagra la garantía del derecho a la salud. En ese momento, inmediatamente, lo primero que hizo el presidente Hugo Chávez fue detener las medidas neoliberales, que son medidas que causaron sufrimiento a millones de personas y que son incompatibles con el derecho a la salud y que son el principal obstáculo en la mayoría de los países para enfrentar con éxito
la situación de pandemia, ¿no? En este marco, en solo 20 años se amplió el acceso a la atención integral de salud con un crecimiento del sistema público de casi 400%, donde se atiende de manera gratuita a todo el que lo necesita. Y ese es el contexto en el que llega la pandemia a nuestro país. Antes del 2015 nosotros ya habíamos eliminado el analfabetismo, habíamos alcanzado una alta tasa de escolaridad, una reducción importante de la pobreza extrema, de la subnutrición, un índice de desarrollo humano alto y además habíamos avanzado en todas estas áreas con equidad, con uno de los índices de Gini más bajos de la región. Ahora bien, a partir del año 2013, el gobierno estadounidense agudizó las agresiones contra el pueblo venezolano, que fueron al principio acciones encubiertas y luego desarrolladas a través de medidas coercitivas, unilaterales, ilegales, plenamente reconocidas por voceros de ese gobierno como una estrategia para hacer sufrir al pueblo de Venezuela, desestabilizar y salir o hacer caer pues al gobierno legítimo de Nicolás Maduro. Estas medidas en la práctica son bloqueos financieros, comerciales, ataque a la moneda, hiperinflación inducida, retención de activos del país en otros lugares, por último robo de activos, como acaba de ocurrir con la venta de gasolina por parte de los Estados Unidos, de una gasolina que nos robaron, como está ocurriendo con el oro que está en Inglaterra. Se bloquean depósitos, pagos, se bloquea la adquisición y despacho de vacunas, de medicamentos, de insumos hospitalarios, generando graves dificultades para garantizar el acceso a la atención médica de millones de personas. Esto se convierte finalmente en una violación masiva, criminal del derecho a la salud. En esta lámina es apenas algunos ejemplos del impacto de este bloqueo en la salud. Son montos que no solamente no nos permiten pagar para que los insumos lleguen, sino que se quedan retenidos en los bancos. Incluso son recursos que dirigidos a pagar el fondo rotatorio y estratégico de la OPS que se han quedado retenidos en bancos que muchas veces lo hacen por sobrecumplimiento. Es decir, nadie los ha sancionado, pero por temor a las sanciones prefieren no completar la transacción con el gobierno o con bancos de Venezuela. Aquí ustedes están viendo son insumos de los que depende la vida de la gente, de hemoderivados, reactivos de laboratorio, vacunas, medicamentos hospitalarios, equipos de hemodinamia para los niños con cardiopatías congénitas, medicamentos antituberculosos, hospitalarios y de enfermedades crónicas, equipos para hemodiálisis, vacunas, etc. En general, los programas de control de enfermedades endémicas, los programas preventivos, se ven fuertemente afectados por el bloqueo. Es imposible mantenerlos sin poder adquirir los insumos que son requeridos, plaguicidas, medicamentos, el tema de los vehículos con el sabotaje a la producción petrolera y a la gasolina. Este gráfico, por ejemplo, fue elaborado por el equipo del Ministerio en conjunto con la doctora Pascualina Curcio. Y aquí se obtiene una relación estadísticamente significativa entre la hiperinflación inducida y un incremento exagerado, inesperado, inexplicable por ninguna otra factor de los casos de malaria en el país, que afortunadamente luego ustedes pueden ver que al desacelerarse la inflación en los últimos meses, se desacelera también la transmisión, lo cual va sumado por supuesto a un esfuerzo enorme que hemos hecho en medio de la pandemia por aumentar los puntos de control de un poco más de 300 que teníamos a más de 1000 y en esos puntos colocar diagnóstico y tratamiento simultáneamente. Entonces es una combinación de estrategias que vamos desarrollando para resistir y enfrentar los problemas en medio del acoso y el bloqueo. Para cerrar, una reflexión final. Aquí estoy compartiendo con ustedes una propuesta metodológica que hizo Saúl Franco ya hace unos años atrás, buscando comprender una dura realidad en su propio país. Él construye una explicación a partir de esta categoría, ¿no? De contexto explicativo, como un conjunto específico de condiciones y situaciones culturales, económicas y políticas en las cuales se hace socialmente posible y racionalmente comprensible la presentación y el desarrollo de un fenómeno. Es un entramado relacional que lo hace posible y entendible. Yo creo que la situación de Venezuela, el proyecto nacional Simón Bolívar, los avances de la revolución bolivariana, el asedio, el bloqueo y su agudización, los intentos de desestabilización y cambio de gobierno por diferentes vías, debe ser un motivo de estudio, pero de profundo estudio. Evitar quedarse solamente en el tomar el número fuera del contexto, porque bueno, es una forma de mentir. Seguramente muchos dirán que yo estoy obviando en esta presentación
presentación, también una cantidad de elementos que forman parte de ese entramado relacional. Seguramente es así, es cierto, pero quiero decirles que hice un esfuerzo por presentarles algunos elementos de este contexto explicativo que son los más silenciados, los menos difundidos y los más tergiversados. Pero entonces que entre todos vayamos construyendo una verdad que nos libere y que nos haga construir un mundo mejor. Gracias. Saludos, mi nombre es Leonel Párica, secretario de Ciencia y Tecnología de la Gobernación del Estado Miranda, Venezuela. Y en primer lugar quiero agradecer al Consejo Latinoamericano de la Ciencia Social por ese gran esfuerzo que hace por la humanidad desde nuestra América, y en especial al Centro de Estudios en Salud Colectiva y Derecho a la Vida de la Universidad Bolivariana de Venezuela por la oportunidad que le brindan al Consejo Científico Tecnológico de llevar su voz y mostrar su experiencia, ¿no? El día de hoy vamos a dar a conocer los aportes de la ciencia y la tecnología venezolana a la lucha contra la pandemia, experiencia del Estado Bolivariano de Miranda. En este esfuerzo que desarrollamos en la construcción de un Estado en base al conocimiento, desde la llegada de nuestro gobernador Héctor Rodríguez Castro a la entidad mirandina, se planteó como objetivo fundamental el desarrollo y la construcción de un Estado en base a la ciencia, en base al conocimiento. En tal sentido, la primera tarea que se hizo fue la caracterización propia de las fortalezas que teníamos en materia científica en nuestra entidad. En este sentido, identificamos realmente las universidades, los centros de investigación y el poderío industrial existente en nuestra entidad. Y tomando como base 4 políticas fundamentales denominadas como economía productiva, seguridad, los aspectos sociales, las misiones sociales del comandante Chávez y todos los temas relacionados a la ciudad, distribuyendo de manera territorial, pudimos desarrollar los proyectos que nos han permitido legitimar la ciencia en el quehacer del Ejecutivo Regional, tomando como base fundamental el poder popular. El Estado en base a la ciencia que hemos estado desarrollando desde el Estado Miranda, desde Venezuela, ha estado desarrollado en 3 grandes aspectos. Estos 3 grandes aspectos han sido un método de trabajo, el segundo aspecto, la institucionalidad, y el tercer aspecto, las líneas de acción táctica. Estas líneas de acción táctica sirven como cable a tierra a la construcción con el poder popular del desarrollo científico de nuestro país. Pero hay un elemento fundamental, ¿no?, que es el corazón del engranaje. Este corazón del engranaje es la construcción de una cultura científica que nos va a permitir que perdure este método, esta institucionalidad y esta línea de acción en el quehacer diario de nuestro Ejecutivo Regional. Este método de trabajo se basa y se fundamenta en las líneas mundiales. ¿Qué quiero decir con esto? El desarrollo propio de la atención de la pandemia en nuestra entidad, en nuestro país, se basa en los lineamientos fundamentales dictados por la Organización Mundial de la Salud, así como también la Organización Panamericana de la Salud, que a su vez se suman las políticas de lineamiento del Ejecutivo Nacional y las políticas de lineamiento del Ejecutivo Regional, que luego se enfocan en las políticas de nuestra entidad. Estas 5 políticas sumamos para este momento ahora la democracia participativa y protagónica, y las 4 políticas presentadas anteriormente. Todo con un eje territorial que nos permite territorializar y organizar a nuestro pueblo a través de redes científicas, redes educativas, redes industriales, redes de salud, redes agroalimentarias, redes de promociones científicas y los gobiernos comunitarios como entidad fundamental de la organización popular en nuestro estado. Hemos estado construyendo en paralelo una institucionalidad que nos permita mantener el desarrollo científico en nuestra institución, es decir, que perdure en el tiempo. Esta institucionalidad nos da perspectiva directamente en el quehacer científico. En tal sentido, bueno, nos ponemos a disposición directa del Consejo Científico Nacional como ente superior de ciencia y tecnología de nuestro país. A su vez, hemos estado desarrollando los planes científicos que se ajustan de acuerdo a nuestros tiempos. Un plan científico que va al 2050 en el natalicio de la era tricentenaria bolivariana, ya que es el natalicio del general Francisco de Miranda, y a su vez también trabajamos en los planes directos, tácticos y estratégicos de acuerdo a la dinámica propia nacional. Dentro de esos planes se encuentran los planes que hemos estado desarrollando en periodo de... También hemos estado trabajando en la Ley de Ciencia y Tecnología, los Centros de Prospectiva y Estrategia de Desarrollo para nuestro Estado Miranda, y la creación de una empresa, una fundación que nos permiten servir como brazo ejecutor de la política científica en nuestro estado. Cuando llegamos a las líneas de acción táctica, como tercer eje fundamental, podemos visualizar que hemos estado trabajando en más de 30 líneas de investigación. Líneas de investigación que nos permiten legitimar que es posible
construir un Estado en base al conocimiento, en base a la ciencia. Pero llegando al periodo de pandemia, de acuerdo al desde el 15 de marzo, cuando nuestro presidente de la República, el presidente Nicolás Maduro, orientó el aislamiento social, en la cuarentena, en función de cuidar y salvaguardar en primer lugar la salud de nuestro pueblo, definimos 9 grandes políticas que nos han permitido desarrollar y avanzar con fuerza de acuerdo al poderío científico que se encuentra en nuestra entidad. Dentro de la primera gran política, colocamos la salud ante la pandemia. En este punto, en esta línea de investigación, en el marco de la pandemia, estudiamos y sistematizamos la enfermedad. En tal sentido, hemos estado trabajando con especialistas, doctores en las materias de las ciencias básicas, en especial en matemáticas, que nos han permitido construir un modelo matemático para determinar el estado en el cual nos encontramos, las perspectivas y tomar las decisiones correspondientes para la atención de nuestra pandemia. Por otro lado, hemos estado desarrollando documentos que respaldan la idea del aislamiento social como protocolo de seguridad, fundamentado en el quehacer y las políticas internacionales dictadas de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. A su vez, hemos estado trabajando en las pruebas de laboratorio de biotecnología y los protocolos de las pruebas rápidas, o resaltando, mejor dicho, el gran logro dictado por nuestro presidente de la República, que es la molécula DR10 como factor fundamental para la salud de nuestro pueblo y de la humanidad. Estas políticas que nosotros estamos planteando han sido desarrolladas y dirigidas directamente por las grandes instituciones científicas que se encuentran en nuestra entidad. Entre ellos, en este caso, Quimbiotec, IBIC e INTEBEC. El líder de trabajo de esta gran política es el doctor Gregorio Sánchez, que a su vez también es el líder de la política de salud en el Consejo Científico Nacional. En la segunda gran política hemos estado trabajando en la recuperación y mantenimiento de equipos médicos, donde todo el poderío electrónico técnico que se encuentra en nuestro estado ha estado recuperando los equipos médicos en función de salvaguardar la salud de nuestro pueblo. De igual forma, como la primera línea, existe una institución que es responsable de la política, pero el resto de los centros de investigación, el resto de nuestro pueblo, desde los técnicos de nuestros consejos comunales hasta nuestros técnicos que se encuentran en los centros de investigación, se suman a las soluciones que presentan en materia de salud nuestra red de salud hospitalaria. Por otro lado, hemos estado trabajando en el diseño, construcción y equipamiento de equipos médicos. En este caso, el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y la Fundación Instituto de Ingeniería han jugado un papel determinante para la construcción de estos ventiladores. Ya tenemos en este momento 3 prototipos de ventiladores no invasivos a la disposición de nuestro pueblo. Así como también hemos estado trabajando en el desarrollo de equipamiento y de mantenimiento de equipos médicos. En este caso, el desarrollo y la construcción de mascarillas protectoras con la mejor tecnología y de esta manera protegiendo a nuestro pueblo ante esta difícil situación en la cual atraviesa. Por otro lado, hemos estado trabajando de la mano con el sector industrial en la producción de insumos de higiene, principalmente. Esta tarea también la lideramos en un centro de investigación y no solamente hacemos los análisis directamente técnicos y prácticos de acuerdo a las soluciones propias que necesita nuestro pueblo, sino también que hacemos con la Escuela Nacional de Hacienda y Administración Pública, hacemos los análisis de costos que permitan a la industria trabajar en función de satisfacer sus necesidades y satisfacer las necesidades de nuestro pueblo. Uno de los elementos fundamentales en este caso son las estrategias de acción y atención individual colectiva en periodos de pandemia o en periodos de aislamiento y distanciamiento social. Estas líneas de trabajo las hemos estado trabajando directamente con los gobiernos comunitarios como entidad fundamental para el desarrollo político, donde acercamos el poder a nuestro pueblo, donde es nuestro pueblo que toma las decisiones y levanta las alarmas correspondientes. En tal sentido, esta línea ha sido fundamental, ya que para la atención de la pandemia en nuestro país los resultados se han encontrado gracias a la organización popular. Por otro lado, la educación en cuarentena y aislamiento social. Decía nuestro libertador que un ser sin estudio es un ser incompleto. Pues en tal sentido, que nos haya llegado esta pandemia no significa que nosotros hayamos bajado los brazos en función de la atención de nuestro pueblo. Por ende, hemos profundizado en la materia de educación y próximamente le mostraré, para cerrar, algunos logros en este sentido. Por otro lado, hemos estado trabajando también en el análisis de la propuesta del discurso integrador en periodos de pandemia, atendiendo a través de psicólogos, atendiendo a través de especialistas, cuál es el mensaje que tenemos que llevar a nuestro pueblo, tomando en cuenta las dificultades propias que traen como tal un aislamiento social.
Por último, hemos estado trabajando como línea de investigación en el tiempo de pandemia los escenarios post-pandemia, que nos permite que a través de las 5 políticas que hemos estado trabajando desde la gobernación, dar los aportes considerables a lo que serán los periodos de pandemia prolongada y los periodos de post-pandemia. Dentro de los grandes logros que les mencionaba en materia educativa, ha sido la segunda edición de la Olimpiada Juvenil de Ciencia y el lanzamiento de la tercera edición de la Olimpiada Juvenil de Ciencia, donde nuestros estudiantes a distancia, donde nuestros docentes a distancia pudieron desarrollar su segunda edición con uno de los temas más importantes, ¿no? Que ha sido la gestión de riesgo en pandemia, en donde nuestros estudiantes, a través de los especialistas, los doctores en las 5 ciencias básicas, matemáticas, física, química, biología y ciencias de la Tierra, pudieron desarrollar y esbozar, exponer a través de cada una de las pruebas a distancia que se hicieron, cuáles eran las soluciones y dar sus aportes en tiempos de pandemia. A su vez, hemos hecho el lanzamiento de la tercera edición de la Olimpiada Juvenil de Ciencia, sumando a todos los planteles de nuestra entidad en función de seguir profundizando en la educación científica. Otro de los grandes elementos que hemos estado trabajando se encuentra el sistema de evaluación de desempeño docente, el cual también lo hemos estado trabajando a distancia, con los especialistas necesarios en esta área. En este caso nos ha estado acompañando la Universidad Central de Venezuela, pero también es clave y fundamental resaltarlo que para la construcción de este sistema de evaluación de docentes han participado todos los docentes de nuestro estado, todas las autoridades de educación de nuestro estado. Es decir, ha sido un sistema construido por nuestra organización popular, por nuestra organización de los gobiernos comunitarios. Esto en el sentido de profundizar, de tomar las bases que nos enseñó nuestro presidente eterno, el comandante Hugo Rafael Chávez Frías, donde resaltaba la participación protagónica de nuestro pueblo en el desarrollo de su quehacer. Por otro lado, hemos estado trabajando en el Plan Semilla. Sabemos que la educación es principal, pero nosotros estamos en la obligación de desarrollar nuestras semillas para poder avanzar en el desarrollo de nuestra producción agraria de nuestro pueblo. En tal sentido, tenemos grandes ejemplos, como es el desarrollo de la semilla de papa, que nos ha permitido de esta manera ser autónomos en la producción de la misma. Así como también en cada gobierno comunitario hemos planteado la meta de desarrollar los núcleos de semilleristas de la mano del Instituto de Biología Experimental de la Universidad Central de Venezuela, de la mano del Instituto de Estudios Avanzados, IDEA, y de la mano del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, así como también del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias. En este sentido, todo el poderío científico se pone a disposición de nuestro pueblo, de nuestros campesinos, para producir la semilla que nos va a permitir la independencia y la soberanía. Por otro lado, otras líneas de trabajo muy importantes ha sido el trabajo a distancia que hemos estado desarrollando para el análisis del contexto y la coyuntura política nacional e internacional, así como también el acompañamiento de los gobiernos comunitarios, el desarrollo de investigaciones nuevas en estudios científicos, políticos, sociales y el desarrollo de los indicadores para, de esta manera, evaluarnos de acuerdo al rendimiento, de acuerdo a los resultados y no solamente de acuerdo al esfuerzo. A su vez, nuestras proyecciones de la ciencia, la tecnología y la innovación debemos seguir repensándonos, preparándonos para, desde la ciencia, la tecnología y la innovación, lograr las respuestas necesarias para un sistema mundo lleno de incertidumbre, tomando como base que, de acuerdo a los análisis y los especialistas, nosotros nos vamos a encontrar en un periodo de pandemia prolongada, mientras encontramos las soluciones y aplicamos las medicinas necesarias para salvaguardar la salud de nuestro pueblo. Por otro lado, la articulación y el encuentro entre pensamiento, la cultura científica y la acción institucional, seguimos fortaleciendo el método de trabajo. Una de las grandes metas que nos hemos planteado ha sido la municipalización de espacios científicos, de innovación, de generación de conocimientos que nos permitan de esta manera aterrizar la ciencia directamente en nuestras organizaciones populares, apostar a un sistema de acompañamiento de la juventud científica que lo llevamos a cabo no solamente a través de la Olimpiada Juvenil de Ciencia como hecho fundamental, sino también lo hemos estado trabajando con la Ciencia por Encantamiento, uno de los proyectos bandera de nuestro estado en función de hacer llegar la ciencia a nuestro pueblo. La movilización permanente a través de los programas científicos y tecnológicos de la juventud mirandina, como base fundamental del desarrollo científico de nuestra entidad. Por último, dentro de la cultura científica hemos estado trabajando un método que lo hemos visto en 3 dimensiones, ¿no? Donde por un lado vamos a tener los distritos motores, por otro lado vamos a tener
las políticas directamente. Y por otro lado vamos a tener las áreas y líneas de investigación, es decir, que van a ser transversales todos los proyectos que hemos estado desarrollando. Por último, no me queda más que agradecerles por el apoyo que nos brindan al Consejo Científico Tecnológico de Miranda y ponernos a la orden de no solamente de nuestro estado Miranda, de nuestro país, sino de nuestra América. Es esa América la que nos permite mirar al futuro. Le habla Anabel Villarruel, viceministra de Gestión Universitaria del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria. Hoy voy a compartir con ustedes los avances que hemos logrado a partir de la implementación de distintas estrategias en materia de salud, tanto desde la formación como de la atención a distintos sectores. La batalla universitaria por la salud es una estrategia que se ha implementado para reconocer y visibilizar la formación de nuestros profesionales en el área de la salud desde los espacios especializados para esto, tomando en cuenta la contingencia debido a la pandemia. En estas acciones participan 10 universidades públicas que apuntan a este proceso de transformación y batalla universitaria por la salud. Contamos con programas de medicina integral comunitaria, enfermería integral comunitaria, gestión en salud pública, terapia ocupacional, fisioterapia, ortosis y prótesis, fonoaudiología, odontología, entre otros. Hasta el momento se han realizado 19 encuentros con 6 videoconferencias. Hemos implementado la estrategia de intercambio y contacto a través de la plataforma de WhatsApp y hemos logrado tener semipresencialidad en actividades de intercambio en el cual participan estudiantes, profesores, desde los servicios, entre las que podemos contar UNEFA, Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallego y la Universidad Martin Luther King. Hasta el momento. Esperamos contar con la presencia en otros espacios. Si bien es cierto, esta batalla nos ha llevado a generar también y a producir no solo la formación, estrategias de formación, sino también distintos artículos de investigación, opinión y experiencia en los cuales se recogen los aspectos medulares de este proceso inédito en nuestro país. Hasta el momento contamos con 52 artículos en esta dinámica y tenemos presencia en los 24 estados del país. En la actualidad tenemos 26.397 estudiantes en rotaciones hospitalarias y pasantías que comienzan a implementarse a partir del proceso de flexibilización del 7+7+. Entre los aspectos más relevantes podemos decir en este proceso contamos con la participación entusiasta, enérgica y comprometida de nuestros profesores, que si bien atienden los procesos, también forman parte del equipo que está en primera línea. Los tipos de tareas que se están cumpliendo están orientadas al apoyo a los hospitales centinelas, voluntarios y rotaciones hospitalarias, Plan Nacional de Vacunación, campaña de sensibilización casa a casa sobre la importancia de las medidas de bioseguridad y uso correcto del tapabocas, lo que nos pone entonces en un reto de ir avanzando un poco más a la consolidación de estos aspectos para continuar nuestra labor. Esperamos que nuestra voz sea escuchada y sean visibilizados cada uno de los logros de nuestros estudiantes y de nuestros profesores y comunidad en general en esta batalla fundamental universitaria por la salud, ya que es un tipo de formación diferente, es un tipo de formación más humana que corresponde a espacios y respuestas inmediatas a lo que la sociedad requiere en este momento. Es así que se despide de ustedes Anabel Villarruel, esperando que esta información sea de provecho para contribuir a los aportes significativos en materia de la formación de nuestros profesionales en el área de la salud. Mi nombre es Ramón Ernesto Perdomo, soy el presidente del motor farmacéutico, pandemia política, la política exterior de los Estados Unidos y sus medidas coercitivas unilaterales potenciadoras de la COVID-19 y sus efectos sobre el acceso a medicamentos esenciales. Hemos dividido la presentación en lo que tiene que ver con la aplicación de la doctrina Monroe, la situación del suministro de medicamentos esenciales y el decreto 4.660. Poder posicionar los actores
La doctrina Monroe está expresada a partir de 1900, a partir del presidente Theodore Roosevelt, la hace parte de su política exterior, pero ya en 1865 nuestro país se presentaba como un espacio de resistencia para el proceso expansionista de los Estados Unidos. Una forma de expresar de cómo esta doctrina hizo vida en nuestro país de forma hegemónica fue que participó en la modificación de la ley de hidrocarburos de 1921. Y por supuesto, esa gran empresa que es la Standard Oil Company, la Creole, de alguna manera participaban también en todo el proceso de la conformación de nuestro sistema público con orientación biomédica. De manera que todo el tema de la renta petrolera, proceso de expansión de la industria farmacéutica en el país, buena relación. Los convirtieron en grandes dispensadores, no así nuestro sector productor. De manera que todo el proceso de producción como ya hemos dicho, están en las grandes potencias. Vemos como nosotros, con datos de 2003 de la CEPAL, aparece Venezuela con 14 medicamentos per cápita, pero detrás de esos 14 medicamentos per cápita, apenas 4 medicamentos son apenas esenciales. Todo lo que está allí responde al mercado farmacéutico. Esto se produjo hasta 2015 y la lámina vemos como entre 2008 y 2013 Brasil, Argentina y Colombia no llegan a superar en ningún momento al país en cuanto al mercado farmacéutico. Desde 1980 hasta la actualidad, tan solo 26% de los medicamentos de la cartera de movilización de medicamentos de la industria eran esenciales, con una caída importante, 10% de los medicamentos esenciales, llegando a representar 1% del per cápita a nivel nacional. Vemos aquí en esta lámina, dicho anteriormente, y esa caída, por supuesto, tiene su máxima expresión en el 2018, donde técnicamente no se encontraba a nivel de farmacia independiente y farmacia privada medicamentos esenciales. A partir de ahí, el gobierno nacional toma ciertas medidas, entre la medida central, el gravamen de lo que es materia prima y producto terminado de manera temporal, y hacia el 2020 se presenta una pequeña recuperación de lo que tiene que ver con la movilización de medicamentos, más se sigue manteniendo entre el 2018 y 2019 parte del 10% solo de medicamentos esenciales. Ya el 2020, a la fecha, esos esenciales, por dirección del motor farmacéutico y bajo la tutela del Ministerio de Salud y con la dirección estratégica del presidente Maduro, esos esenciales han apuntado a tratar de abarcar todo el espectro de lo que son las principales movilidades del país y centro en lo que son las comorbilidades. Vemos en la siguiente lámina mayores empresas del mundo. Apenas 22 empresas, Venezuela con esos países no guardan la relación fluida, de manera que las medidas coercitivas, este elemento que tiene que ver con la provisión de materia prima y medicamentos a nivel nacional, se están haciendo efectivas como forma de producir de alguna manera desabastecimiento a nivel de los medicamentos en el espacio público y en el sector privado. Vemos el mapa, ya en lo específico, Estados Unidos, Alemania, Suiza, España e Inglaterra llegan a ser 65% de esa provisión. De manera que con solo apretar un botón, nosotros presentamos aquí dificultades a nivel de nuestra industria local, siendo que muchas de las transnacionales a partir de 2015 se fueron del PAL. Hoy funcionan o están en el interno con apenas escasa representación, que sus moléculas generan muy poco impacto en el perfil de salud. Eso tuvo una consecuencia importante en términos de lo que son las dimensiones del acceso. Pasó por el cierre de alrededor de unas 2.500 farmacias. Estas farmacias son pequeñas farmacias que están dentro del locus social, dentro de los espacios sociales de la población, y al cerrarlas entonces implica que muchas personas tienen que movilizarse, y esa movilización representa un costo logístico que le añade más costo, en este caso, al tratamiento del medicamento de enfermedades crónicas. Tendremos desde el motor farmacéutico la condición indicador que ya hemos llamado la densidad del acceso, que se corresponde con la cantidad de habitantes por farmacia. Nosotros llegamos a tener hasta niveles de cualquier país de Europa. En la medida que las medidas coercitivas unilaterales se fueron haciendo fuerza, y en la medida que las farmacias se fueron cerrando, y en la medida que la gente tiene que movilizarse a buscar medicamentos a otros lugares, por supuesto, este indicador habla de que se presenta poca oportunidad para encontrar un medicamento, y ya hemos dicho que el 2018 fue un año donde prácticamente técnicamente no había medicamentos a nivel de esa farmacia. Revisamos las principales enfermedades, los antiinfecciosos, los cardiovasculares y la diabetes, y vemos como, entonces, si tomamos el año base como 2015, en antiinfecciosos habían 28
28 millones de unidades de medicamentos y cayeron a 11 millones en el 2017. Cardiovasculares llegaron a haber 29 millones movilizándose por la red farmacéutica y cayeron a 15 millones de unidades. La diabetes llegó a tener 1 millón de unidades y cayó a 717 millones, igual los neurológicos, alrededor de 4.895.696 unidades cayeron antes. De manera que esa caída se va a dar con mayor expresión en el 2018 y con una pequeña recuperación en el 2019, como ya lo habíamos dicho. La pérdida de capacidad instalada también es importante. Al irse la industria transnacional, que tenía plantas productivas en el país, esa capacidad instalada se redimensionó y llegó a perderse de un 30% de esa capacidad instalada. Aún así, la que tenemos hoy es suficiente si se motoriza y se orienta a dar cuenta del 50% de las necesidades del país. Todo esto lo hemos estado trabajando en el motor farmacéutico en cosas que consideramos que son de nociones y cosas conceptuales, como poder orientar el acceso más allá de lo que significa el bien. Y permítanos leer esta lámina porque decimos que el acceso deja de ser un simple concepto y se visiona como un campo de estudio vinculado con el acervo cultural, con la lucha de clase, con la ética política, la lucha contra la pobreza, la justicia social, la equidad, la oportunidad, vinculada a la necesidad y no a la mercancía y al hecho de la concreción del bien para la vida y vivir bien. Aquí en lo explícito el acceso está vinculado al derecho a la salud, a las necesidades de atención, a los medicamentos naturales, alopáticos esenciales. O sea, nosotros hemos intentado hacer un esfuerzo, que es una noción en construcción, de ir más allá de ver el acceso como simplemente como la provisión o la provisión de un bien. Y la seguridad farmacéutica, que es una noción también en construcción dentro del motor, esta noción está apuntando a darle prioridad a la producción nacional y lograr poder llevar esto a fortalecer nuestra industria en todo lo que tiene que ver con la acción y un producto que esa industria conlleva. Y a priorizar lo que tiene que ver con la producción nacional, insistimos, y dejar como complementario la importación. Nuestra propuesta es que esto sea parte de la Constitución, así como tenemos el 305 que habla de la seguridad alimentaria. La seguridad farmacéutica es un elemento que para nosotros consideramos que debe tener rango constitucional y en eso hemos estado trabajando aquí. Simplemente para presentar que en el tema de la seguridad farmacéutica pasa por el abastecimiento, el acceso, la dispensación, el consumo y satisfacción como elementos que están en construcción. Esta lámina muestra el esfuerzo enorme que ha hecho el gobierno en este campo. Véase que llegamos hasta el 2014 con 710 millones de unidades de medicamentos en el sector privado y 526 millones en el sector público. Había un balance, pero decimos que detrás de esos 710 millones apenas había 26% de esenciales. Vea que ya en el 2018 este 26% de esenciales eran apenas 10% de esenciales. De manera que esos esenciales que vemos allí para el año 2018 fueron aportados casi exclusivamente por el sector público. Y de los 12 esenciales que siguen en 2019 y los 10 que se llevan ahora, apenas 1 o 2 serán aportados por el sector privado. En la más gran mayoría, 8 o 9 son aportados por el sector público. Y estos medicamentos esenciales se dan a través de los más de 13.000 centros de atención primaria que tiene el sistema de salud, donde se aporta medicamentos, y de redes de dispensación importantes como farmacias y farmacias comunitarias, que hoy en día tienen una fortaleza y están dentro del marco de la CIT, donde están más cerca de la gente y donde ahí, por supuesto, hacen vida todos estos sistemas de dispensación. De manera que todas las dificultades que hemos tenido arriba, que hemos mostrado, cómo las medidas coercitivas unilaterales apuntaron a crecernos los medicamentos, a cerrar las estructuras de dispensación, acabaron con el crédito con el crédito de la cadena, sobre todo el cierre de farmacias se dan en espacios de menor poder adquisitivo y fortaleciendo los espacios de las grandes cadenas de dispensación. Esta política de Estado, contraria a eso o balanceando ese proceso, ha llegado en el caso del COVID, a garantizar todos los medicamentos asociados a la enfermedad del COVID, todo lo que tiene que ver con la comorbilidad. Pero en términos generales, la política general es atender a la población en toda su solicitud y sus necesidades dentro de lo que son la lista básica de medicamentos esenciales que era y está bien establecida en el país. Al decreto, nosotros no nos vamos a meter en afinar exactamente cuánto se proveyó, pero sí en los resultados, que creo que es muy importante, y en cómo se organizó el decreto, que para nosotros es tan importante como el medicamento mismo. El decreto está organizado con un propósito y tomando, vamos a decir, los fundamentos de Mario Testa entre proposición, organización y método de trabajo. Bueno, está organizado para la vida, para la salud de la población, para alimentación. Y vea que mete elementos de alimentación y mete elementos de seguridad. Y cuando se mete en seguridad, nuestra ley de seguridad de la nación apunta a lo que es el desarrollo integral y la calidad de vida. De manera que aquí está inmerso la política de Estado en generales que van más allá de la visión de la propia pandemia en sí, sino que apunta a elementos que, tomando el centro de la pandemia como elementos de, vamos a decir, de abordaje
el contraataque en términos de salud, nosotros hemos estado trabajando como política de Estado todo lo que son las relaciones, vamos a decir, asociadas a la posibilidad de que haya una fortaleza importante en términos de seguridad y alimentación para poder concentrarnos en derrotar la pandemia con más facilidad. Le organiza el decreto en una comisión presidencial, toma la salud como concepto y institución que son responsables de esa organización, pero lo importante es que esta comisión le da sentido a lo que es los procesos de intersectorialidad, interdisciplinariedad que hacen vida como método de trabajo dentro de lo que nosotros consideramos este decreto. Y el artículo 3, que es un artículo para nosotros fundamental, burocratiza el proceso de actuación en el marco de la pandemia, de manera que llama a que cada sujeto que hace vida dentro del sistema de gobierno tiene la responsabilidad de actuar en consecuencia de ese decreto en función de poder hacer de la pandemia tener los resultados que hoy tenemos. El otro elemento que apunta el decreto es el artículo 19, donde se concentra en la producción de medicamentos esenciales y llama, por supuesto, el decreto a que en el caso del motor farmacéutico y toda la industria nacional y pública se aboquen a la producción de medicamentos esenciales, se ha respondido con medicamentos de acuerdo a la complejidad y se ha tenido un resultado. Hoy los resultados que se tienen son evidentes ante el mundo. La mediática lo desconoce. 747 personas han fallecido, que representan llegan a ser alrededor del 1% de los casos. Eso es un signo de lo importante que ha sido para nosotros haber abordado desde el mismo presidente Maduro, haber abordado dentro del marco de la comisión, dentro del marco del decreto, dentro del marco de la política pública, la posibilidad de que la vida está por encima de lo económico. Y eso puede que se niegue, pero los efectos están allí. Y la efectividad misma de esa política están allí, o alrededor de 1% de los casos fallecidos. El otro elemento que nos sirve es que el país a la fecha representa el 0,1% de los casos mundiales, el 0,06% del total de los fallecidos en el planeta, mientras que para América del Sur la proporción de casos de esos fallecidos es de 32. Para Venezuela es un fallecido por cada 116,9 casos. Como ya se ha comentado, el sistema público de salud ha sido puesto a prueba, ¿verdad? Mientras los casos para el mes de marzo, abril y mayo fueron 143, 190, 1.178 respectivamente, ya para el mes de julio fueron 12.744 casos, con un incremento de 8.421 casos, 195% respecto al mes de junio. En lo sucesivo, este incremento de 15.412 casos para agosto y para el mes de septiembre respecto al mes anterior fueron apenas del 1%. A pesar del aumento de los casos en proporciones importantes, la relación entre el número de casos y fallecidos se mantuvo el 1%. Esto habla de la forma como se organizó, de la forma de los propósitos claros, de la organización clara y de los métodos claros para atender a la pandemia. Puesto en evidencia lo que significaba esta medida coercitiva, es importante decir que no se están aplicando en los últimos 4 años, es un proceso que viene del siglo XIX, con los primeros contactos que se hicieron en el punto de vista de relaciones internacionales, y que hoy en día nosotros vamos a salir fortalecidos de este proceso. Y en el caso que nos atañe, estamos llamados como país a fortalecer nuestra industria nacional. Y cuando digo fortalecer, es a delastrarla, como se ha estado haciendo, vinculándose a los centros cuando hay relaciones estratégicas como China, Rusia, vinculando todo lo que tiene que ver con provisión de materias primas a esos centros geopolíticos y geoestratégicos que nos corresponden. Pero en lo sucesivo, estamos en la necesidad de fortalecimiento de una industria nacional que tenga esta fortaleza y dependa menos y que actúe con más soberanía. Muchas gracias. Ahora, para la organización social y el poder popular en pandemia, tendremos el trabajo presentado el doctor Emilio Silva, la licenciada Yajaira Machado y la licenciada Yenixa Negrín, donde el tema es participación protagónica de la mujer y prácticas insurgentes, junto a otras respuestas del poder popular en tiempos de pandemia, para transformar la vida cotidiana en las comunidades de Venezuela, donde se evidencia que la salud colectiva y la participación del poder popular son herramientas fundamentales para afrontar la pandemia por el COVID-19. La pandemia ha exacerbado las contradicciones inherentes al capitalismo, lo que obliga a cuestionar sus anomalías hasta ahora asumidas como parte natural de la existencia humana y las cuales se han manifestado en la vida cotidiana de las comunidades, cuya transformación cobra mayor pertinencia para el proceso revolucionario en funciones de gobierno, desde donde se implementan políticas públicas para la participación protagónica de la mujer y las prácticas insurgentes con el ejercicio del poder popular,
entre otras medidas a ser ejecutadas por el pueblo organizado para la construcción del socialismo. En la ciudad de Caracas, las comunidades ubicadas en la parroquia La Vega y El Valle han desarrollado valiosas experiencias en ese sentido, con enseñanzas y reflexiones válidas para el resto del país, cuya difusión y discusión sirven como fuente enriquecedora de propuestas para trascender las barreras psicosociales impuestas por el capitalismo, sin lo cual no se puede hacer lo mismo con las limitaciones de orden material que genera y reflejan incluso a nivel sanitario, pero con contradicciones prioritarias de orden sociopolítico que no se pueden ignorar. En sociedades fragmentadas por relaciones capitalistas de producción, todo proceso revolucionario orientado a la construcción del socialismo se plantea, entre otras cosas, la transformación de la vida cotidiana del ser humano independiente de la clase social a la que pertenezca, conllevando praxeológicamente al cuestionamiento de hábitos y costumbres tendientes a reproducir la alienación y las tareas ideológicas propias del modo de vida propio de la burguesía, la pequeña burguesía y el lumpen, mientras se intenta crear o potenciar hábitos y costumbres basados en la conciencia, la solidaridad, la cooperación, la reciprocidad, la complementariedad, la equidad, la igualdad y la justicia, siendo estos valores éticos socialistas que en Venezuela han de sustentar desde el ámbito comunitario lo que vendría siendo la cultura comunal y el modo de vida comunal, es decir, el espíritu de comuna, tan valorado por el comandante Chávez. La transformación de la vida cotidiana en Venezuela con base a las premisas anteriores es una tarea que enfrenta todo tipo de obstáculos, dificultades y resistencias en los planos objetivos y subjetivos de la realidad, lo cual no es sorprendente en razón a la guerra híbrida total que sufre el país como respuesta adversa de las potencias imperialistas europeas y estadounidenses, junto a sus aliados extranjeros y nacionales, presentes estos últimos tanto fuera como dentro de los mismos sectores revolucionarios, y que participan directamente de la lucha de clases que libra desde los ámbitos ideológicos, políticos y económicos, que adquiere distintos matices en las áreas rurales y urbanas. La transformación de la vida cotidiana en Venezuela con base a las premisas anteriores es una tarea que enfrenta todo tipo de obstáculos, dificultades y resistencias en los planos objetivos y subjetivos de la realidad, lo cual no es sorprendente en razón a la guerra híbrida total que sufre el país como respuesta adversa de las potencias imperialistas europeas y estadounidenses, junto a sus aliados extranjeros y nacionales, presentes estos últimos tanto fuera como dentro de los mismos sectores revolucionarios, y que participan directamente de la lucha de clases que libra desde los ámbitos ideológicos, políticos y económicos, que adquiere distintos matices en las áreas rurales y urbanas. La vida cotidiana se ve afectada estructuralmente por la lucha de clases y coyunturalmente por los sucesos extraordinarios como la actual pandemia que también incide en esta última, con repercusiones que para analizarlas resulta pertinente estudiar las ideas que tenía Michel Foucault acerca de la biopolítica y el biopoder, sobre todo tomando en cuenta las contradicciones geopolíticas existentes en el seno del centro hegemónico y entre este con la periferia dependiente del mismo en el sistema capitalista mundial. La pandemia ha contribuido a agudizar las contradicciones. La vida cotidiana no es ajena a los procesos que se generan en la superestructura jurídico-político-ideológica de la sociedad capitalista. Quienes padecen los efectos negativos de esas contradicciones aprovechan las ventajas inherentes de las políticas públicas implementadas por la Revolución Socialista Bolivariana, desde el gobierno a través del Estado que aquel administra,
Tales planteamientos generales no son divagaciones idílicas, sino directrices realizables, según se evidencia con reflexiones e investigaciones surgidas en situaciones concretas y que han sido expuestas tanto en formato escrito como audiovisual en la Segunda Convención de Estudios de Salud Colectiva y Derecho a la Vida CESACODEVI, efectuada desde el 29 de junio al 2 de julio del 2020, por iniciativa del Centro de Estudios de Salud Colectiva y Derecho a la Vida CESACODEVI de la Universidad Bolivariana de Venezuela, UBB. Al respecto, Yajaira Machado revela que la pandemia no anula la capacidad para el empoderamiento y la organización comunitaria, como cualidades mostradas desde hace años por parte de las mujeres residentes de la zona, los cangilones del sector Los Paraparos, Parroquia La Vega, del municipio bolivariano Libertador, Distrito Capital. Según indagó Machado, el 80% de quienes integran las organizaciones sociocomunitarias de La Vega son mujeres, mientras que un 45% de ellas participan desde el principio del año 2000. Estas fueron configurando la organización comunal y a su vez las formas de atención en el ámbito territorial con mayor eficacia. La participación no consiste en un enunciado proveniente de altas instancias para ser ejecutado de inmediato, pues los resultados de tal acción se logran como producto de un prolongado proceso de aprendizaje y transformación cultural, siendo uno de estos la elevación de los niveles de conciencia en el plano psicosocial, junto a otras acciones en el plano socioeconómico. Solo así puede trascender las limitaciones de las necesidades materiales e inmateriales, si éstas se resuelven con trabajo colectivo encauzado a su satisfacción y no a la acumulación fetichista de riqueza, cuestión incompatible con el capitalismo, pues este se basa en el trabajo hegemónicamente individualizado que se presta a la sobreexplotación contra quienes lo ejercen, incluyendo las mujeres como las antes referidas, lo que amerita tomar ese asunto como punto para su discusión y reflexión. Por otro lado, ha venido avanzando rápidamente la participación de las mujeres en tareas cuya multiplicidad ha crecido según impone la realidad, condicionada por factores de orden no solamente local y nacional, sino también internacional. La dinámica que impone la guerra convencional hace que se implementen estrategias conjuntas con el gobierno para mitigar el impacto de la misma, mediante los principios de cogestión y corresponsabilidad entre el poder constituyente ejercido por las comunidades organizadas y el poder constituido en el aparato de Estado. Por un lado, sería nula la posibilidad de solventar cualquier eventualidad sin una preparación previa, que en el caso de La Vega ya existía desde hace 18 años o más, y que ha sido protagonizada por ese conjunto de mujeres que han asumido el compromiso y mostrado disciplina revolucionaria, mística, amor y mucho trabajo para transformarnos y ayudar a formar los nuevos líderes. Hoy en día, dicha preparación tiene carácter histórico, aún faltando mucho por hacer, sin que debido a esa razón dejara de haber resultados efectivos. Las comunidades de esa localidad se han caracterizado por una trayectoria destacada en la participación y organización popular, sirviendo de ejemplo para otras comunidades en el marco de un proceso revolucionario centrado en el ser humano, teniendo como fortaleza política a las organizaciones del poder popular, sustentadoras de la democracia participativa y protagónica, devenida como condición necesaria para garantizar la comunalización y la protección social, traducida en la concepción socialista sobre el buen vivir, incompatible por esencia con la visión capitalista de concebir los derechos humanos a la alimentación, la educación y la salud como meros privilegios mercantiles.